En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con los profetas, especialmente con Muhammad y su familia purificada. Estábamos viendo el tema de la fe y el intelecto, la fe y el conocimiento. Dijimos que la fe, es guiada por el intelecto le despeja el camino, el intelecto fortalece a la fe, el desarrollo intelectual y el conocimiento racional, porque la fe tiene que ver con lo oculto, con aquello que no se ve, Dios, la profecía, la revelación, el día del juicio, el espíritu, la vida después de la muerte, son cuestiones que no se ven. Con los sentidos se captan con la razón y se captan con la intuición, se captan con la gnosis o la inspiración divina, lo que Dios muestra, descubre para el alma del hombre, sea en vigilia o sea despierto, y también, por la revelación. De modo que son conocimientos que no son sensibles, no se captan por los 5 sentidos, de modo que hay una relación estrecha entre el intelecto y la fe. Y en el Islam, como antes dijimos, no hay dogmas o cuestiones que sean contrarias a la razón o que sean incomprensibles para la razón, salvo una sola cosa, y es la esencia absoluta e infinita de Dios, que por supuesto en sí misma no es captada por la razón, sino que la razón capta que Dios es uno, es infinito y es absoluto, y eso lo capta la razón y lo deduce la razón y lo cree y lo considera, necesario por argumentación, pero no el hecho de que se pueda captar la esencia, del Espíritu o de Dios en sí mismo tal como es, porque es absoluto. Ahora, dijimos también que ahora vamos a ver otro tema, y es la relación de la fe con la acción. La fe verdadera, la fe en Dios, no puede estar jamás separada de la acción. Ni las acciones buenas separadas de la fe, que sí pueden estarlo, puede una persona ser buena y ser atea, no tienen validez ante Dios. Y el ejemplo que pone el Corán es como de una ceniza en una roca en un día de tormenta, de viento fuerte, no queda nada de eso, porque obviamente las buenas acciones que no están fundadas en una intención de reconocimiento y agradecimiento y obediencia y sometimiento a Dios, el ser superior y creador, son acciones que se hacen en nombre de aquello que en definitiva depende de Dios. Es como una persona que recibe una cantidad de donaciones, bienes, las da y se autotitula como el origen de ese bien que hace, siendo que es evidente que él no es el origen y esas donaciones fueron dadas por otro, y supongamos que el hombre va y dice: esto lo hago en mi nombre, esto lo hago por mí mismo, esto no dependo de nadie, esto nadie me ayudó, esto lo hago yo solo. ¿Cómo sería visto una persona así, que no reconoce aquello que se le dio, de modo que da de lo que se le dio y no reivindica y no apunta, no señala, el origen de todas esas bendiciones? De modo que es importante que la fe esté basada en la acción, y la acción, para ser aceptada por Dios, en la fe. Una fe sin acciones no es aceptada. Dijimos en la definición misma de fe, dijimos que es una afirmación del corazón, un reconocimiento de la lengua, del habla, y una manifestación en las acciones, un actuar. No podemos desligar una cosa de la otra. Se le hizo al profeta esta pregunta de que cuál es el mínimo, aceptable de la fe. ¿Fe en qué? ¿Y cuál es el grado más bajo de la fe? Dijo: la creencia en Dios, en el profeta, y el conocimiento y la aceptación o la fe en el imam de la época. Este es el punto más bajo de lo que se denomina fe. Fuera de esto se puede decir que hay islamización, una persona sea musulmana, sometida, pero todavía no ha entrado la fe en sus corazones, como dijimos el versículo del Sagrado Corán, que Dios le dice al profeta: no digáis que sois creyentes, sino que más bien decir que nos hemos islamizado. La fe aún no ha entrado en vuestros corazones. De modo que la fe es un grado superior con relación a la sumisión o a la aceptación, mera aceptación. Es una confirmación, dijimos, que despeja toda duda y, de modo que es tiene grados la fe, además, tiene distintos niveles.
El grado más bajo entonces es ese que dijimos. La aceptación del imam es una de las condiciones de la fe. Si yo vivo en una época, cada época tiene su imam y el conocimiento del imam es parte fundamental, digamos, es una parte indispensable de la fe. Quien no conoce al imam de su época, dice el profeta, muere la muerte del incrédulo o del ignorante. De modo que el conocimiento del imam, del guía de cada época, es una condición de la fe. Y también le preguntaron al imam Ali si la fe en Dios y en el profeta bastaba, o la mera aceptación del imam bastaba. Dijo, ¿y qué pasa entonces con las cuestiones obligatorias? Si fuera así, no habría salat, no habría ayuno, no habría una cantidad de acciones importantes que tienen que ver con la manifestación de la fe en niveles más profundos, como es, bueno, la peregrinación, el yihad, el ayuno, el zakat, la ayuda, la solidaridad, etc. De modo que todas estas acciones muestran a la fe, y la fe tiene grados. Hay un grado mínimo y después un grado de perfeccionamiento hasta llegar a los grados superiores, donde la fe es manifestación de una convicción y una certeza total que no va acompañada de ningún pecado, incluso, y que llega al grado de la infalibilidad, que es el máximo grado de los profetas, y a la cabeza de ellos el profeta Muhammad o Mahoma y su familia purificada.